Mi suegra sugirió que si podía darle un nieto, estaría encantada. Era una propuesta interesante, pero en mi mente ya pensaba, bueno, en realidad, ya estoy esperando, pero antes de adelantarme, permíteme presentarme. Mi nombre es Susan, una mujer de 30 años que abraza la vida de ama de casa. Vivo con mi esposo, un trabajador asalariado muy dedicado. Nos conocimos cuando yo trabajaba en una empresa de la industria alimentaria. Sus sonrisas encantadoras captaron mi atención durante nuestras interacciones profesionales, lo que me llevó a ser yo quien diera el primer paso y le invitara a salir. Al principio, rechazó amablemente, explicando que tenía novia. Sin embargo, un mes después, se acercó para contarme que había terminado con ella y me preguntó si aún estaba interesada en salir. Parece que mi confesión inicial lo hizo verme bajo una nueva luz, algo que su entonces novia notó, cuando lo confrontó sobre sus sentimientos por otra persona. Él lo confirmó, y ella le sugirió que se separaran. No pude evitar sentir una punzada de culpa por haber causado, sin querer, su ruptura, pero él me tranquilizó con una sonrisa suave, insistiendo en que su relación ya estaba llegando a su fin de todos modos. Sus palabras me calmaron la conciencia, y después de 2 años de noviazgo, nos casamos. El día de nuestra boda, expresó su deseo de formar una familia y me pidió que apoyara a nuestros futuros hijos dedicándome a ser ama de casa, considerando que mi trabajo en ese momento era agotador y poco gratificante. Acepté sin dudarlo. La transición de ser una mujer trabajadora a una ama de casa a tiempo completo fue más desafiante de lo que imaginé. No obstante, disfrutaba mi nuevo rol porque la vida con mi esposo era plena y feliz. Vivíamos días tranquilos, sin los problemas comunes de conflictos con los suegros, lo cual fue un gran alivio para mí. Mis suegros vivían a solo 12 minutos caminando de nuestro apartamento, y al principio temía que su cercanía resultara en visitas frecuentes y, posiblemente, no deseadas. Afortunadamente, esos miedos no se hicieron realidad. Mis suegros eran increíblemente comprensivos y apoyaban. A menudo pasaban a darnos consejos útiles y nunca se quejaron por nuestras dificultades para tener hijos. Mi suegra solía decirme con cariño, te quiero más que a cualquier nieto. Siempre he querido una hija, especialmente porque nuestra familia está llena de hombres. Por favor, déjame quererte como si fueras mi hija. Apreciaba mucho sus palabras, y confiaba profundamente en mi suegro, un hombre de pocas palabras pero muy confiable. Este ambiente cálido y acogedor definió nuestra relación en los primeros años de matrimonio. Sin embargo, con el tiempo, noté un cambio drástico en la actitud de mis suegros. Mi suegro se volvió aún más reservado, y el comportamiento de mi suegra cambió de una manera tan extrema que me pregunté si había estado ocultando su verdadera personalidad desde el principio. Para ilustrar este cambio, parecía que pasó de ser abrumadoramente positiva a decididamente negativa. La mujer afectuosa y comprensiva se volvió cada vez más crítica y exigente, especialmente cuando mi esposo no estaba presente. Sus visitas se volvieron más frecuentes, y durante esos momentos no dejaba de insistir en que debíamos tener hijos pronto, diciendo que no era solo un deseo, sino mi deber como esposa. Anteriormente, me había tranquilizado diciendo que los hijos eran bendiciones que llegarían cuando fuera el momento adecuado y que no había necesidad de apresurarse. Pero ahora empezó a compararnos con otras familias, mencionando cómo los vecinos acababan de tener un bebé y que otra familia estaba esperando. Esto solo aumentaba la presión que sentía. A pesar de su insistencia, la decisión de formar una familia no dependía únicamente de mí, también requería el compromiso de mi esposo. Al principio de nuestro matrimonio, había expresado su deseo de tener hijos, pero con el tiempo, y bajo la creciente presión de mi suegra, aproximadamente un año después de nuestra boda, mi esposo comenzó a mostrar una evidente falta de interés en empezar una familia, algo por lo que antes había mostrado tanto entusiasmo. A pesar de mis intentos por reconectar con él, a menudo me ignoraba, alegando que estaba demasiado cansado o más interesado en jugar videojuegos. Respondía con frases como, ¿lo hacemos otro día? O, ¿me estás molestando? Cuando hablé con mi suegra, esperando comprensión o apoyo, no pudo empatizar. En cambio, intensificó su demanda de un nieto, aumentando significativamente mi estrés. Abrumada por la presión constante, hablé con mi esposo sobre lo difícil que se estaba volviendo la situación para mí. A regañadientes, reconoció que no había prisa,
pero accedió a intentar tener un hijo. A ambos lo intentamos, pero no quedé embarazada. Durante ese tiempo, mi suegra me culpaba a mí por completo, exonerando a mi esposo de cualquier responsabilidad. Comencé a sospechar que el estrés que ella me causaba podría estar afectando mi fertilidad. Incapaces de soportar la tensión, mi esposo y yo decidimos buscar tratamientos de fertilidad. Justo cuando pensé que esto aliviaría algo de la presión, surgió otro problema. Desde que empezamos los tratamientos, mi esposo se volvió cada vez más distante. Llegaba del trabajo y se encerraba en su habitación a jugar videojuegos, ignorando mis intentos de hablar con él. Este comportamiento podría haber sido manejable, pero su actitud empeoró cuando comenzó a criticarme por gastar dinero en materiales de costura, un pasatiempo que me daba algo de alivio en días difíciles. Su frustración a menudo escalaba en enojo durante nuestras discusiones, y rápidamente me acusaba de ser dependiente de él financieramente y de ser egoísta, lo que hacía que el ambiente en casa fuera aún más tenso. La tensión creciente solo profundizaba los desafíos que enfrentábamos juntos. Cuando le recordé amablemente a mi esposo que había dejado mi trabajo porque él quería que fuera ama de casa, su respuesta fue distante e indiferente. Un día, en medio de nuestras luchas, lo vi en casa durante horas de trabajo, absorto en sus videojuegos. Sorprendida, le pregunté si no iba a trabajar. Su respuesta me dejó helada. Renuncié. Había dejado su empleo sin hablarlo conmigo. Cuando le pregunté por qué, me dijo bruscamente que no me metiera en sus asuntos, visiblemente irritado. Ante su actitud poco cooperativa, me sentí obligada a aceptar la situación, aunque al principio no me preocupaba la estabilidad financiera, pensando que podríamos depender temporalmente de los beneficios por desempleo y nuestros ahorros. El estrés aumentó cuando me di cuenta de que no tenía intención de buscar otro trabajo. Sin empleo, empezó a pasar los días en casa, solo saliendo ocasionalmente para comprar cigarrillos. Su principal actividad era jugar videojuegos, llenando las horas que solía dedicar al trabajo. Irónicamente, el aumento del tiempo que pasábamos juntos, que podría haber sido un cambio bienvenido en los primeros días de nuestro romance, ahora se sentía más como una carga que como algo positivo. En lugar de acercarnos, provocaba más disputas matrimoniales. A medida que el comportamiento de mi esposo comenzaba a reflejar la transformación negativa que había visto en mi suegra, nuestras interacciones se volvieron cada vez más tensas. Incluso las conversaciones simples estaban llenas de tensión. Con el tiempo, comencé a cuestionar la viabilidad de nuestro matrimonio. La alegría y el compañerismo que una vez definieron nuestra relación se desvanecían, dejando una creciente sensación de desilusión. Empecé a sentirme atrapada en una vida insostenible, reflexionando sobre los límites y el futuro de nuestra unión. Frustrada por la situación con mi esposo, quien pasaba todo su tiempo jugando en casa, un día llegué a mi límite. No pude contener más mi frustración y lo confronté. No eres un niño. Deja de jugar todo el día y busca un trabajo, le reclamé. Su respuesta me tomó por sorpresa. Fríamente, me dijo que su madre le había sugerido que me dejara si no podía darle un nieto. Curiosamente, sentí una extraña sensación de alivio al escuchar sus palabras. Sin que él lo supiera, había descubierto más temprano ese día que estaba embarazada. Mi plan era compartir la noticia con él esa misma noche, pero dadas las circunstancias, decidí que sería más prudente guardarme la información por el momento. Esta inesperada revelación de su parte se sintió casi como una retorcida ayuda por parte de mi suegra, ofreciéndome una forma de escape. Con una calma que no sentía por completo, respondí: está bien, si es así, aquí tienes los papeles del divorcio. Saqué los documentos que había preparado de antemano del cajón y se los entregué. Mi esposo quedó visiblemente sorprendido por mi rápida aceptación y la prontitud con los papeles del divorcio. Su actitud usualmente confiada se desvaneció, reemplazada por una expresión de sorpresa total, aunque parecía luchar con lo que debía decir a continuación. Estaba decidido a seguir el consejo de su madre y firmó los documentos sin mucha resistencia. Durante todo esto, no dejaba de mirarme, intentando leer mis reacciones. Después de que finalizamos los papeles del divorcio, acordamos encontrarnos más tarde para discutir la división de los bienes. Sin embargo, la realidad era que no había mucho que dividir. Mi esposo era conocido por gastar grandes sumas en sus pasatiempos, especialmente en videojuegos, a pesar de que a menudo criticaba mis gastos en materiales de costura.
Ahorrar nunca había sido su fuerte, y no había guardado ni un solo centavo desde antes de que nos casáramos. Esta falta de ahorros continuó tras nuestro matrimonio, lo que hizo que la discusión sobre la división de bienes fuera bastante simple, aunque irónica dadas las circunstancias. Inicialmente pensé que la discusión sería sencilla, pero mi esposo tenía otros planes. Señaló un libro de cuentas específico y dijo: aún tenemos nuestros ahorros, ¿verdad? En efecto, esa cuenta contenía una suma considerable, y él propuso que la dividiéramos. Sin embargo, ese dinero no estaba sujeto a división, ya que lo había ahorrado completamente antes de nuestro matrimonio, por lo que no formaba parte de los bienes conyugales. Al escuchar esto, el color se desvaneció de su rostro, pero rápidamente intentó cambiar el tema, hablando sobre nuestra vivienda. Pero seguramente el condominio debería ser parte de la división. Yo también vivía aquí, argumentó con calma pero firmeza. Le aclaré la situación. Lamentablemente, el condominio está solo a mi nombre, así que legalmente no tienes derecho sobre él. Además, ya lo he puesto en venta, ya que es momento de encontrar un lugar más adecuado para vivir. Le sugerí que buscara un nuevo alojamiento pronto para evitar complicaciones. Había estado ahorrando diligentemente durante años, incluso antes de convertirme en ama de casa, con el objetivo de algún día cambiarme a una casa más grande. Como profesional, logré acumular suficientes ahorros y compré el condominio antes de casarnos, lo que me permitió tener una sólida base financiera. El dinero de la venta del condominio financiaría la construcción de una nueva casa en el centro de la ciudad. Naturalmente, estos bienes fueron adquiridos antes de nuestro matrimonio y, por lo tanto, no eran sujetos a división, contrario a lo que mi esposo podría haber asumido. Al darse cuenta de que no tenía derecho sobre el condominio ni sobre los ahorros previos al matrimonio, mi esposo quedó visiblemente impactado. Aunque intentó prolongar la conversación, parecía perdido en sus pensamientos, incapaz de formular una respuesta coherente, sin nada más de importancia que discutir. Nuestro diálogo terminó abruptamente, marcando el final no solo de nuestra conversación, sino también de nuestros enredos financieros. Después de presentar los papeles del divorcio, la separación se resolvió rápidamente en unos pocos meses. Tras el divorcio, me mudé de vuelta a la casa de mis padres, quienes me brindaron un apoyo incondicional. Allí, di a luz a un sano y hermoso niño, a quien llamé Marcos, un nombre que simboliza fuerza y ambición. Mis días se llenaron de alegría mientras disfrutaba cada momento con mi hijo y el apoyo de mis padres. Decidí no informar a mi ex esposo sobre el nacimiento. Solo podía imaginar cómo reaccionaría mi suegra al enterarse de su nieto, probablemente irrumpiendo para exigir verlo. Después de ser desalojado del condominio, mi ex esposo volvió a vivir con sus padres. La rapidez del divorcio pareció afectarlo gravemente. Se alejó de sus círculos sociales. Rara vez salía de casa y su descuidada apariencia incluso llamó la atención de la policía en sus esporádicas salidas. Más tarde supe que él había renunciado a su trabajo debido a las tensas relaciones en la oficina. Su comportamiento y el maltrato hacia sus compañeras lo habían aislado, y parecía que renunció de manera abrupta, revelando su verdadera naturaleza. La amabilidad que había mostrado antes era solo una fachada. 2 años después del divorcio, me encontré administrando una tienda de manualidades. Me había convertido en cliente habitual de una tienda local, y la dueña, al notar mis frecuentes visitas, me ofreció la oportunidad de hacerme cargo ya que estaba considerando jubilarse. Con la ayuda de mis padres cuidando a Mark, tuve el tiempo y la energía para volver a trabajar. Aceptar significaba mantener la tienda abierta para sus clientes leales, así que tomé la responsabilidad. Un día, mientras trabajaba en la tienda, me sorprendió la visita de mi ex esposo y mi suegra. Hicieron comentarios casuales sobre lo bien que me iba a la tienda. Mi ex esposo, intentando ser amable, incluso sugirió una tela que quedaría bien en su madre. Molesta por sus halagos falsos, les pregunté directamente: entonces, ¿a qué vinieron? Fue cuando mi suegra soltó algo casi cómico: devuélveme a mi nieto. De alguna manera se había enterado de mi hijo y ahora quería hacerlo el heredero de su patrimonio familiar. Su demanda me recordó las complicadas dinámicas que pensé haber dejado atrás, pero ahí estaban otra vez, invadiendo mi nueva vida. Cuando mencioné el divorcio, mi ex esposo, confundido, me reclamó: ¿por qué no me lo dijiste?
No habría aceptado el divorcio si hubiera sabido. Le respondí tajantemente. Yo quería el divorcio. Si hubieras sabido que estaba embarazada, habrías hecho todo lo posible por detenerlo. Mientras la discusión se intensificaba, mi exsuegra insistió. Entonces, ¿me vas a devolver a mi nieto o no? Quiero estar con él ya. Me toca a mí. Estaba atónita por su descaro, pero antes de que pudiera responder, mis padres y mi hijo Mark llegaron a la tienda, visiblemente preocupados. Un cliente habitual había notado la tensión y los llamó, mientras Mark sostenía las manos de mis padres. Mi exsuegra exclamó, «Oh, qué adorable, se ve igual que mi hijo cuando era niño. Mira, soy tu abuela». Se acercó a Mark, pero él le dijo firmemente, «Yo solo tengo una abuela», y se aferró a mi madre. Percibiendo la tensión, mi madre calmadamente sugirió, «Es mejor que se vayan». Ignorándola, mi exesposo intentó arrebatar a Mark, exigiendo, «Entrégame al niño». Me paré frente a ellos para proteger a mi hijo, pero fui apartada fácilmente. De repente, mi padre, quien había sido oficial de policía y campeón nacional de judo, ejecutó un perfecto lanzamiento por encima del hombro sobre mi exesposo. Sorprendido, mi ex quedó en el suelo, sin palabras y adolorido. Mi padre se mantuvo firme y advirtió, «Si vuelves a causar problemas a mi familia, tendremos que involucrar a las autoridades». Mostró su placa de policía, subrayando su seriedad. Presa del pánico, mi suegra agarró a mi exmarido y ambos huyeron. Desde ese día no he tenido ningún contacto con ellos, ni tengo interés en saber de su paradero. Ese momento pareció cerrar ese capítulo de nuestras vidas para siempre. Unos años después, inspirado por la valentía de mi padre, Mark expresó su deseo de seguir los pasos de su abuelo. Con ojos brillantes y decidido, declaró, «Cuando sea grande, seré policía también, y te protegeré». Su ambición me conmovió, y quedó claro que iba en serio con su meta. Ahora, Mark se dedica a sus estudios, enfocándose en áreas que lo prepararán para una carrera en la aplicación de la ley bajo la tutoría de mi padre. También está destacando en judo, ganando rápidamente habilidades y reconocimiento. En cuanto a mí, mi papel es seguir brindando el apoyo y amor que Mark necesita mientras crece. Verlo desarrollar sus talentos y perseguir sus sueños con tanta pasión me llena de orgullo. Los desafíos que hemos enfrentado solo han fortalecido nuestro vínculo, y estoy emocionada de ver lo que el futuro le depara. Una mujer, visiblemente grande debido a su embarazo, estaba frente a mí. No podía soportar la idea de lidiar con él mientras tendría que criar al bebé sola y ver constantemente su enorme panza de 9 meses. Él me miraba con desdén, con una sonrisa burlona, como si hubiera anticipado este momento, aunque sabía que esto pasaría. Rápidamente fui a mi habitación y regresé con los papeles del divorcio. Sin dudarlo, se los mostré a David. Sorprendido, me preguntó, «¿Qué es esto de repente?» «Fue tu idea», le respondí con calma. «Solo fírmalo. Mañana lo entrego». Su rostro se puso rojo de vergüenza y enojo por mis palabras. «Observa bien. Haré que te arrepientas de cómo me has tratado y menospreciado», lo advertí. «Me llamo Susan. Tengo 27 años y soy ama de casa. Hace 2 años trabajaba en una compañía de celulares, donde conocí a David, mi jefe. Nos enamoramos rápidamente y nos casamos. David, que es 3 años mayor que yo, era muy confiable, especialmente cuando me guiaba en el trabajo. Estaba agradecida por su orientación clara, y nos hicimos buenos amigos, saliendo a cenar con frecuencia. Cuando me invitó a salir, me emocioné mucho, sobre todo porque nunca había tenido una relación antes. Es un poco vergonzoso, pero siempre me interesaron más los personajes de caricaturas que los hombres reales. Ver a mis amigos de la prepa y la universidad casarse uno tras otro me hacía sentir presión. Cuando me enamoré de David, me prometí a mí misma que sería mi primer y último amor. Estaba encantada cuando empezamos a salir, y 1 año después nos casamos. David era guapo y popular entre nuestras compañeras de trabajo, y me sentía orgullosa de ser su esposa. Disfrutaba de todas las felicitaciones y buenos deseos que recibíamos. Me sentía muy feliz, sin saber lo que vendría después. Al día siguiente de haber registrado oficialmente nuestro matrimonio, le mencioné casualmente a David, «Ahora que estamos casados, esperas que deje mi trabajo, ¿verdad?». La respuesta de David me sorprendió.
Siempre quise que mi esposa se dedicara solo al hogar. No te preocupes, yo puedo mantenernos, dijo con seguridad. Esto es muy repentino. Nunca mencionaste esto antes, le respondí. David nunca había hablado sobre que quería que dejara mi trabajo antes de casarnos. Había aceptado el empleo siguiendo el consejo de mi padre, y dejarlo sin aviso no me parecía correcto. Quise explicarle, pero su mirada seria me hizo guardar silencio. Debí habértelo dicho antes, pero ya es tarde. A partir de mañana, no necesitas ir a trabajar. Yo me encargaré de la transición, dijo David. La noticia de que tendría que dejar de trabajar al día siguiente me cayó como un balde de agua fría, dejándome mareada, pero la decisión de David era final, y como él era mi jefe, no sentía que pudiera discutir. Aunque tuve que dejar mi empleo sin una despedida adecuada, estaba decidida a hacer que nuestro matrimonio funcionara. Me dediqué de lleno a las tareas del hogar, esforzándome por cumplir con las expectativas de David. Cocinaba sus platillos favoritos, esperando algún reconocimiento. A pesar de haber dejado mi trabajo y perdido el reconocimiento que tenía antes, David nunca comentaba sobre la comida ni mostraba aprecio. Un día le pregunté, ¿está limpia mi chaqueta? Tengo una reunión importante mañana. Sí, por supuesto, respondió, con un tono autoritario y anticuado. Me recordé lo afortunada que era por estar casada con él, y seguí tratando de cumplir con sus expectativas. Sin ingresos propios, dependía completamente de David. Nuestra relación se sentía más como la de un jefe y un empleado que como la de un matrimonio, pero en general, las cosas parecían ir bien. Un día me enfermé y no pude levantarme de la cama. Estaba demasiado débil para hacer las tareas del hogar, pero planeaba ponerme al día siguiente. David entró a la habitación furioso. ¿Qué estás haciendo? Levántate y haz algo de comer, me exigió, quitándome la cobija de un jalón. Perdón, no me siento bien, le expliqué. En lugar de mostrar preocupación, David me miró con desprecio. No trabajas y ahora estás acostada solo porque estás un poco enferma. Patética. Me quedé atónita de que pudiera ser tan frío. Nunca me imaginé que sería así antes de casarnos. Tal vez debí darme cuenta, pero fue demasiado. Terminé haciendo las tareas llorando. Unos días después, me di cuenta de que no me había bajado y me invadió el pánico. Fui a la farmacia y compré una prueba de embarazo, que resultó positiva. Lloré de felicidad y no podía esperar para decírselo a David. Esa noche llegó a casa después de la medianoche, oliendo fuertemente a alcohol y tambaleándose. Me sorprendió verlo tan borracho, especialmente porque no me había avisado. A pesar de haber preparado la cena y estar emocionada por compartir las noticias del embarazo, no pude contenerme y se lo dije de inmediato. Aún no he visto a un doctor, así que no está confirmado, dije con cautela. Pero el rostro de David se oscureció cuando respondió, ¿un hijo? ¿Qué has hecho? Su tono era más frío y severo de lo que jamás había escuchado. Sus frías palabras me dejaron en shock. Se desvistió furioso y se fue al baño. No entendía por qué estaba siendo tan irresponsable con nuestro bebé. Momentos antes, me sentía llena de felicidad, pero ahora todo se había transformado en una profunda tristeza. Nunca me había dicho que no quería hijos. Como no estábamos usando anticonceptivos, supuse que ambos queríamos formar una familia. Mientras colgaba la chaqueta de David y estaba por llevar su camisa a la lavandería, noté algo en el bolsillo. ¿Qué es esto? Pensé. Sentí un papel que parecía un recibo. Al principio pensé que era del evento de esta noche y estuve a punto de tirarlo, pero luego vi el nombre del lugar. ¿Es esto un motel? Mi mano temblaba mientras me daba cuenta de que, efectivamente, era un recibo de motel. Este descubrimiento me dejó profundamente impactada. ¿Por qué David iría a un motel? El matrimonio se supone que es sobre el amor entre dos personas, especialmente cuando llevamos apenas poco más de un año casados. Pasé años soñando con tener una relación romántica, pero nunca había vivido una. No podía aceptar esta dolorosa verdad de inmediato, pero la posibilidad de que me estuviera engañando empezó a tener sentido. ¿Serían ciertos todos mis pensamientos sobre que solo me usaba como sirvienta mientras amaba a otra persona? ¿Era por eso que reaccionó tan mal ante mi embarazo? Mientras luchaba con estos pensamientos, comencé a sentir náuseas y a sospechar que algo estaba muy mal. Parecía que David tenía una amante en mi antiguo lugar de trabajo.
Y tal vez se casó conmigo por estabilidad y no por amor. Todo comenzó a tener sentido, y sentí que la línea entre la realidad y mi imaginación se desdibujaba, pero no podía ignorar las hirientes palabras que me dijo cuando le conté sobre el embarazo. Decidí investigar para descubrir la infidelidad de David. Su actitud fría hacia mí dejaba claro que estaba enojado por el embarazo, a pesar de que estaba lidiando con las náuseas matutinas. Él comía deliberadamente alimentos con olores fuertes cerca de mí y criticaba mi trabajo doméstico, haciéndome repetir todo. Era difícil para mi cuerpo y corazón, pero necesitaba conocer la verdad. David siempre tenía su celular con él, incluso cuando iba al baño, así que no podía revisarlo. Cada vez que entraba en su cuarto, siempre estaba ordenado y no encontraba nada sospechoso. En su trabajo también era muy organizado, y su escritorio estaba impecable. Rápidamente me di cuenta de que atraparlo en el acto sería complicado. Revisaba constantemente sus bolsillos en busca de recibos o alguna pista, pero no encontraba nada. Incluso consideré contratar a un detective privado, pero no tenía dinero para eso. Un día, mientras estaba perdida en mis pensamientos, recibí una llamada inesperada de mi padre, quien rara vez me contactaba. «Hola, soy yo, tu papá. ¿Cómo estás?», me preguntó. Su voz me sorprendió. No esperaba escucharlo. «Papá, ¿qué pasa? ¿No estás ocupado con el trabajo?». «Mis empleados han estado haciendo un buen trabajo, así que no estoy tan ocupado», respondió mi padre. CEO de una empresa en Canadá. Siempre había sido un adicto al trabajo. No tengo muchos recuerdos de haber pasado tiempo con él en mi infancia, pero siempre admiré su dedicación. «Entonces, ¿qué sucede?», le pregunté, sintiendo que algo importante quería decirme. Él me compartió algo impactante. «¿Eso es realmente cierto?», pregunté, sin poder creer lo que me decía. «Sí, no te mentiría. Quiero que confíes en mí», dijo, tratando de tranquilizarme. Al principio, estaba demasiado aturdida para responder, pero mientras procesaba la información, sentí un alivio. «Gracias, papá, haré lo mejor que pueda», le dije agradecida antes de colgar la llamada. Finalmente, mi investigación estaba dando frutos, pero me dejó con una mezcla de alivio y enojo. La tensión entre David y yo había ido en aumento por meses. Aunque estaba embarazada, él seguía distante, lo que solo profundizaba mi resentimiento hacia él. Conforme pasaban los meses, nuestra relación se mantenía deteriorada. Al llegar a mi 9º mes de embarazo, vivía en constante miedo, evitando a David y llevando una vida tranquila y restringida. Una noche, mientras servía la cena como de costumbre, David llegó a casa. Nos sentamos en la mesa en silencio. De repente, David golpeó su tenedor contra la mesa. «¿Qué es esto? No tiene sabor», gritó, arrojando al suelo la comida que había preparado con esmero. Me quedé atónita por su estallido y no podía comprender lo que estaba ocurriendo. La frustración creció dentro de mí al ver cómo despreciaba mi comida. Llevaba un tiempo quejándose de mi cocina, pero yo había reducido el uso de condimentos por razones de salud durante mi embarazo. Si no le gustaba el sabor, bien podía haberle puesto sal él mismo. No había necesidad de tirar la comida. Cuando estaba a punto de responder, David me lanzó una mirada despectiva y dijo algo cruel. «No quiero a una mujer con una barriga como la de un monstruo. Tendrás que criar al niño tú sola», dijo con maldad y una sonrisa cruel. Siempre temí que este día llegara, aunque esperaba un resultado diferente. Rápidamente, corrí a mi habitación, tomé algunos documentos y volví para mostrárselos a David. «Aquí están los papeles del divorcio», dije, empujando los documentos hacia él. David se veía sorprendido. «¿Qué demonios? ¿Qué es esto de repente?». «Bueno, fue tu idea, solo fírmalo. Lo presentaré mañana», respondí con calma. Había estado pensando en el divorcio desde que sospeché que David me estaba engañando. Con un bebé en camino, no estaba segura de poder manejarlo sola, pero ahora tenía un nuevo plan. Mi determinación parecía enfurecer a David. Su rostro se puso rojo de ira. «Solo espera, te haré arrepentirte de cada segundo que intentaste controlarme. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? Tendrás un bebé que cuidar y te arrepentirás», amenazó. Me mantuve firme. «Estaré bien, no te preocupes por mí», le aseguré con confianza. Quizás molesto por mi resolución,
David tomó los papeles del divorcio y comenzó a llenarlos apresuradamente. Aquí, si es lo que quieres, tómalo, dijo. Gracias, respondí, sin dudarlo. David probablemente no esperaba que realmente fuera a seguir adelante, pero al día siguiente, presenté los papeles del divorcio y dejé la casa. Sabía que se sorprendería al llegar a casa y encontrarme desaparecida. Después de eso, me mudé con mis padres. Mi padre había regresado de Canadá a los CEU, y me sugirió que me quedara con ellos. Fue la decisión correcta. Estaba agotada de la vida junto a David, y el apoyo de mi padre significaba todo para mí. El día que me fui, David me llamó 3 veces, pero lo ignoré. Eventualmente, se rindió. Era claro que ya no le importaba. Probablemente estaba feliz con su amante, tal vez incluso pensando en volverse a casar. Decidí seguir adelante con mi vida. 6 meses después, di a luz a mi bebé de manera segura, y estaba viviendo felizmente con mis padres. Mientras disfrutaba de esta nueva vida tranquila, David me llamó de nuevo. Al principio, ignoré sus llamadas, pero cuando no se detenían, finalmente respondí. ¿Qué quieres ahora?, le pregunté, ya cansada de sus constantes llamadas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estuviste en ese programa de televisión? ¿Y desde cuándo eres la hija de un CEO con millones de dólares? La voz de David estaba llena de sorpresa e irritación. Resultó que había visto un programa de televisión sobre el estilo de vida de mi familia, que se emitió poco después de que me mudé de regreso con mis padres. Después de regresar a casa, una estación de televisión se acercó a nosotros debido al papel de mi padre como CEO de una importante empresa de tecnología global. El programa presentaba el estilo de vida lujoso de las familias de los CEO, y filmaron en nuestra casa, hablando sobre nuestra riqueza, que estaba estimada en alrededor de 10 millones de pesos. Nunca pensé que David lo vería, pero el alcance de la televisión es enorme. Oh, por cierto, no mencioné que heredé 40 millones de pesos, por eso pude divorciarme de ti, dije. Mi padre me había contado sobre esta herencia recientemente, y me dio la confianza para vivir bien sin David. La reacción de David fue inmediata y furiosa. ¿Qué? Eso no es justo. ¿Por qué no me dijiste esto antes? La mitad es mía, ¿verdad? Dame el dinero ahora. Me mantuve calma, ya lo sabía. Después de ver ese programa, solo te importa conseguir dinero de mí. Los regalos de los padres no se incluyen en la división de bienes. Y no te olvides de tus propias acciones. David se veía confundido. ¿Qué acciones? ¿De qué hablas? Estoy cansada de tu ira, David. No puedes culparme por lo que hiciste. Me engañaste, ¿verdad? Con esa junior de tu empresa, incluso antes de que nos casáramos, le dije. David estaba claramente aturdido. No pensó que supiera toda la historia. ¿Pensaste que no me enteraría? Mi padre tiene muchas conexiones en tu empresa. Uno de ellos me habló de tu aventura. No lo había mencionado antes, pero estaré exigiendo manutención infantil pronto, declaré firmemente. David, aún en negación, dijo, ¿por qué debería pagar manutención? Es tu culpa. Te embarazaste sola y ni siquiera mantuviste la casa. Tú te lo buscaste. Estaba atónita por su completa falta de responsabilidad y su intento infantil de echarme la culpa. No podía creer que alguna vez me hubiera casado con alguien así. Era evidente que había tomado la decisión correcta al dejarlo. David, estoy en bancarrota. Mi esposa gastó todo mi dinero y ahora estoy endeudado, lamentó, pero no sentí ninguna compasión. Estaba enojada y atónita por su negativa a aceptar sus errores. No tenía intención de tratar nunca más con alguien tan tóxico. Aferrándome firmemente al teléfono, me preparé para terminar la conversación de una vez por todas. ¿Incluso oyes lo ridículo que suenas? No quiero volver a tratar contigo. Mi abogado se encargará de la manutención. No me llames de nuevo. Tampoco verás al niño. Adiós. Después de expresar mi frustración, colgué rápidamente el teléfono y bloqueé el número de David. Al tomar una respiración profunda, sentí una ola de alivio. Finalmente, se había terminado. Esperaba que esa fuera la última llamada de él, ya que estaba decidida a mantener mi paz. De repente, escuché a mi bebé llorando en la otra habitación, así que corrí a consolarlo. David había comenzado a pagar manutención para el niño cada mes, como supe más tarde por un excompañero.
Mencionaron que su nueva esposa tenía costumbres caras, lo que lo obligó a depender de deudas para cubrir sus gastos. Aparentemente, David se había puesto en contacto conmigo con la esperanza de obtener una parte de mi herencia. Cuando se dio cuenta de que eso no iba a suceder, su situación financiera empeoró aún más, sus gastos superaban con creces sus ingresos. Luchaba, ya sea porque la vida no iba bien o porque no podía soportar el juicio de sus compañeros. Para empeorar las cosas, no comenzó a buscar un nuevo trabajo hasta después de haber renunciado al último, lo que solo profundizó sus problemas financieros. No sentí ninguna pena por él. De hecho, pensé que merecía los desafíos que estaba enfrentando. Las palabras hirientes y la actitud fría que me mostró todavía estaban frescas en mi mente, y esperaba que obtuviera lo que merecía. En cuanto a mí, estoy viviendo en paz con mis padres y mi bebé, sin preocupaciones financieras. Estoy emocionada por el futuro, especialmente porque mi padre insinuó que pasaría el negocio familiar a mí. Estoy más que lista para asumir el reto y ponerme a trabajar. Mi esposo asumió el rol de presidente después de que su padre, un hombre a quien él admiraba y respetaba profundamente, decidiera retirarse. Después de haber trabajado arduamente bajo la guía de su padre, él estaba encantado de ser nombrado como su sucesor. Yo también trabajaba medio tiempo en la misma empresa, una posición que mi suegro me ayudó a conseguir. El día en que mi esposo, Henry, fue oficialmente nombrado presidente, celebramos juntos, comprometidos a apoyarnos plenamente en este nuevo capítulo. Un año después de su presidencia, asumí los roles de su secretaria y contadora. Decidí estar a su lado, ayudándolo a navegar su apretada agenda. Aunque equilibrar estas responsabilidades duales fue un reto, me mantuve comprometida a asegurarme de que todo funcionara sin problemas. Sin embargo, con el tiempo, Henry comenzó a cambiar. La humildad que una vez tuvo fue reemplazada por una creciente arrogancia, vinculada a su nueva posición. Pasaba cada vez más tiempo recibiendo invitados y jugando golf, dejando la mayor parte del papeleo de la oficina para mí. En varias ocasiones, convenientemente decía que estaba inconveniente o no disponible, delegando sus responsabilidades a otros ejecutivos. Esta arrogancia también se filtró en su vida personal. Comenzó a pasar solo un par de días a la semana en casa, a menudo alegando viajes de negocios o compromisos con clientes que eran difíciles de verificar por los detalles vagos de los recibos que manejaba. Mis sospechas sobre su paradero crecían. El esposo cariñoso que conocía parecía haber desaparecido, reemplazado por alguien que rara vez me ofrecía una sonrisa. Llevábamos 3 años casados, pero la calidez entre nosotros había dado paso a miradas condescendientes y un frío que se sentía en el aire. Los murmullos de insatisfacción entre los empleados se volvían cada vez más fuertes, criticando el comportamiento egoísta de Henry. Había una verdadera preocupación de que si esto continuaba, la estabilidad de la empresa, cuidadosamente construida por mi suegro, podría tambalear. Sabía que estas preocupaciones eran válidas, pero no quería avivar la tensión aún más. En medio de todo esto, trataba de ofrecer algo de tranquilidad a nuestros compañeros, esperando que la reciente arrogancia de Henry fuera temporal. Es solo una fase, decía, aferrándome a la creencia de que volvería a ser el diligente presidente que una vez fue. Quería creer que solo era una racha pasajera. Hasta que un día regresé a casa y encontré la puerta principal desbloqueada y un par de zapatos de mujer desconocidos en la entrada. Una ola de terror me invadió, pero empujé la puerta y entré al salón. Allí apareció una joven que parecía tan sorprendida como yo al verme. ¿Eres la esposa de Henry?, preguntó con naturalidad, admitiendo que había usado su llave para recoger algunas cosas de él. Estaba empacando una maleta con las pertenencias de Henry como si fuera lo más normal del mundo. Mi confusión y miedo se convirtieron en rabia al enfrentarla. ¿A dónde estás llevando la ropa de mi esposo y por qué tienes la llave de nuestra casa? Las preguntas salieron sin poder detenerlas. Mi corazón latía con fuerza mientras la realidad de la situación comenzaba a instalarse. Ella se zafó de mi agarre con alarmante facilidad. Sus palabras me dolieron más de lo que estaba preparada para enfrentar. Henry dice que soy mejor que tú. Soy joven, tengo un futuro brillante y soy hermosa. Hace tiempo que casi no viene a casa, ¿verdad? Bueno, no tiene planes de hacerlo. Su declaración directa me dejó sin palabras. El cimiento de nuestro matrimonio, la vida que conocía,
de repente se volvió una ilusión frágil. Había invadido mi santuario, mi propio hogar, usando palabras que me hicieron daño. Eres solo una mujer vieja e incompetente, decía, como si recitara un guión escrito por él. Quédate miserablemente en casa, espera a un esposo que nunca aparece, come tu cena sola. Su risa nasal y burlona solo retorció más el cuchillo. Esta era la otra mujer de Henry, mofándose cruelmente, reflejando el desdén que aparentemente él sentía por mí a puerta cerrada. La elección de Henry no dejaba mucho que desear. Su vestimenta, maquillaje y la hora de su visita indicaban que probablemente era una anfitriona de un club nocturno. No es que quiera menospreciar a quienes trabajan en la vida nocturna, pues muchos lo hacen con una dignidad que viene de experiencias difíciles, pero su actitud y su lenguaje grosero delataban la falta de educación y decoro que definen lo mejor en cualquier ámbito. Era solo una joven equivocada, llevada por su arrogancia juvenil. Ira y tristeza surgían en mí, pero mientras se desvanecían, me encontré envuelta en un sentimiento de calma ante la necedad de Henry. Ella desapareció casi tan rápido como había llegado, dejando sus duras palabras que me recordaban innecesariamente la diferencia de edad entre Henry y yo. Él tenía 37 años y yo 28. ¿Qué estaba pensando él al menospreciar a una esposa 9 años menor que él? Decidida a borrar cualquier rastro de ella, comencé a limpiar la casa. Después de una breve pausa, regresé al trabajo con una gran bolsa en mano. Mis compañeros, sorprendidos pero solidarios, me saludaron cálidamente con un gesto de agradecimiento. Los pasé por alto y me dirigí directamente a la oficina del presidente, lista para enfrentar lo que viniera. «Hey, llegas tarde», me recriminó Henry cuando el reloj marcó las 9. Había llegado una hora más tarde de lo esperado, pero me abstuve de señalar que él tampoco solía ser puntual. Su tono era cortante, y sentí que se avecinaba una discusión, así que opté por el silencio en lugar de la confrontación, dejando la bolsa en el sillón. «¿Qué es eso?», preguntó, observándome sospechosamente. «Son tus cosas», respondí. «Llevé las cosas más grandes a la casa de tus padres, ya que parece que no planeas regresar. Cancelé el contrato también». Henry se molestó por el cambio repentino, pero estábamos en la oficina, así que le pedí que bajara la voz. En realidad, había esperado que pudiéramos apoyarnos mutuamente indefinidamente, y me entristecía ver cómo todo se desmoronaba. «He notado que has cambiado mucho desde que te convertiste en presidente», le dije. «Dejé la casa que compartíamos, llena de nuestros recuerdos, con la esperanza de que tal vez eso pudiera traer de vuelta al verdadero Henry. Exprimí una ligera esperanza de que pudiera reconocer sus errores, aunque fuera un poco. Me gustaría que pudiéramos volver a ser la pareja que éramos», le dije, con una mezcla de esperanza y resignación. Sin embargo, a pesar de mis esperanzas, Henry había comenzado a traer a la otra mujer a la oficina, presentándola a sus empleados como su socia de negocios. Ella venía y se iba libremente, alrededor de 5 veces a la semana. Cada vez que visitaba, me encontraba sirviéndole té, manteniendo la profesionalidad a pesar de la tormenta personal que estaba viviendo. Tener que inclinarme ante ella cada vez que venía era profundamente humillante. Su vestimenta y maquillaje parecían demasiado extravagantes para alguien que solo era una socia de negocios. Los rumores alrededor de la oficina sugerían que era más que eso, quizás la amante del jefe. Estos rumores se intensificaron, haciendo que mi posición en la empresa se volviera cada vez más incómoda. Eventualmente, fui llamada a la oficina del presidente, donde Henry la presentó casualmente como su novia. Ella me lanzó una mirada de suficiencia, claramente disfrutando de mi incomodidad. Logré mantener la compostura, evitando su mirada. «¿Entonces estás admitiendo adulterio?», le pregunté a Henry en el tono más calmado que pude reunir, incluso mientras reprimía el impulso de levantar la voz. «¿Tienes celos?», me respondió. «No tiene nada que ver contigo», replicó él, y luego anunció planes de usar nuestros ahorros para una startup, mostrando un libro de banco que me resultaba familiar, el mismo en el que había estado ahorrando con la esperanza de abrir algún día mi tienda de abarrotes. «¿Por qué tienes eso? Devuélvemelo», exigí, pero él me despreció. «Lo encontró cuando fue a buscar tus cosas», dijo él. «Escucha, si no me obedeces, se acabó, nos divorciamos», me amenazó. «Lo que estás haciendo es un robo».
No puedes simplemente entrar a la casa de alguien y robar su libro de banco, argumenté, mirándolos con furia. En respuesta, Henry me dio una bofetada con unos papeles de divorcio contra la mejilla, ya llenos. ¿Por qué no dices algo? Ya había llegado a mi límite. Arrebaté los papeles de divorcio de su mano, los llené ahí mismo y se los devolví. Él no esperaba que cumpliera tan rápido. Su actitud confiada se transformó en sorpresa, mientras la mujer rápidamente tomaba los papeles de mi mano, quizás sorprendida por mi decisión de terminar las cosas tan decisivamente. En ese momento de furia, le arrebaté el libro de banco de nuevo a Henry. Esto es para mi futuro, el que he trabajado sin descanso. ¿Quieres el divorcio? Estoy de acuerdo, pero lo que has hecho aquí es un crimen, y nunca te lo voy a perdonar, declaré. La furia de Henry explotó en respuesta. Sabes que también te van a despedir, ¿verdad? Tú solo eras una trabajadora temporal. Ella puede hacer tu trabajo mucho mejor, se burló, desestimando mi contribución. Pero sus palabras ya no me dolían. Estaba más allá de sus burlas, completamente desilusionada. Salí de la oficina del presidente dejándolo atrás. Curiosamente, Henry se fue de viaje al día siguiente y estuvo ausente del trabajo. Aprovechando la oportunidad, presenté mi renuncia y dejé la empresa para siempre. Luego fui a la nueva empresa fundada por mi suegro. Él siempre había valorado mi trabajo, incluso durante mis días como trabajadora temporal, y anteriormente me había sugerido que trabajara con él en vez de en la empresa de Henry. En su momento había rechazado la oferta, queriendo apoyar a Henry, pero las circunstancias habían cambiado. Al discutir el divorcio y mi situación laboral, mi suegro me recibió calurosamente en su empresa. Bienvenida a la oficina, me saludó, ofreciéndome un puesto de tiempo completo bajo su liderazgo, un líder que realmente se preocupaba por sus empleados, lo cual era refrescante y gratificante. Me adapté rápidamente al entorno de trabajo, que era cómodo y lleno de apoyo, apreciando su forma de tratar al personal con respeto y amabilidad, algo que siempre había admirado. A menudo pensaba en los empleados que aún trabajaban en la empresa de Henry, sintiendo una punzada de simpatía por ellos, soportando su liderazgo. Entonces, un día, para mi sorpresa, Henry apareció en nuestra oficina. Se veía muy diferente, delgado y desgastado. Su padre, al notar su estado, lo llevó inmediatamente a la oficina del presidente para una conversación privada. Por favor, estaba equivocado en todo. Vuelve a mi empresa, suplicaba Henry, aferrándose a mí en desesperación. Justo en ese momento, mi suegro intervino, apartándolo suavemente pero con firmeza. ¿Finalmente aprecias a la esposa que descartaste? ¿Y ahora reconoces sus habilidades como empleada también? Ya es demasiado tarde, dijo con severidad. Luego, girando hacia el grupo que entraba en la habitación, mi suegro dijo: estos chicos comenzarán a trabajar aquí a partir de hoy. El rostro de Henry se puso pálido. Una expresión de confusión y sorpresa se apoderó de él mientras tartamudeaba, preguntando por qué estaba sucediendo esto. Mi suegro no se contuvo. He escuchado todo sobre ti, cómo descargaste tus responsabilidades sobre tus subordinados. No ganaste su confianza y mal usaste los recursos de la empresa. Y sobre el incidente con el libro de banco con Lena. No se tomó ninguna acción porque lo barriste bajo la alfombra con dinero, continuó. Le diste el trabajo de Lena, que tú menospreciabas como algo temporal, a tu nueva novia. Ella no pudo manejarlo, y por su incompetencia, tus socios comerciales terminaron sus contratos contigo. Estás en una posición precaria, pero no tengo intención de rescatarte. No pondré en peligro las carreras de mis empleados valiosos. Estas personas eligieron venir aquí por su cuenta. Incluso tu actual secretaria ha renunciado, añadió. Te has orquestado esta caída por ti mismo. Ya no hay nada más que puedas hacer. Deberías sentir vergüenza por tus acciones pasadas, sentenció. A medida que la realidad de su situación comenzaba a calar en él, Henry permaneció en el centro de la habitación, con la gravedad de los eventos dándose cuenta. A pesar de todo, no pude evitar sentir una punzada de lástima por él en ese momento. Como bien señaló mi suegro, Henry se había metido en esta situación él solo, por lo que poco se podía hacer para ayudarlo. Señor presidente, gracias por su orientación durante mi breve permanencia. Expresé mi gratitud a los miembros de la dirección, que,
A pesar de los fracasos de la parte superior, mantuvieron su profesionalismo hasta el final. Vi cómo sus subordinados manejaban la situación con tanta dignidad y me pregunté si Henry, ahora renuente a irse, finalmente tomaría un momento para reflexionar sobre sus acciones. Lamentablemente, unos meses después, la empresa de Henry declaró bancarrota, sin una empresa para dirigir y abandonado por la mujer con la que había estado. Henry se vio obligado a llevar una existencia mísera, dependiendo de la caridad de su suegro. Mientras tanto, inicié acciones legales contra la mujer que había causado tanto caos, conocida solo como Emma, quien se había apoderado de fondos que no le correspondían. Afortunadamente, la ley estuvo de mi lado y pude recuperar el dinero robado sin mayores complicaciones. Emma, ahora por su cuenta, intentó encontrar nuevas víctimas para explotar, pero su mala fama la alcanzó y enfrentó múltiples demandas de otras mujeres a las que había engañado, sin nadie que cubriera sus deudas y habiendo sido despedida del club de hostes donde trabajaba, recurrió al robo. Finalmente, sus acciones desesperadas la llevaron a ser arrestada y comenzó un nuevo capítulo tras las rejas. En cuanto a mí, entre el caos y los desafíos, encontré la manera de seguir adelante, enfocándome en reconstruir y encontrar estabilidad en un nuevo entorno, lejos de la tormenta del fallido liderazgo de Henry y la sombra de su caída. Desde entonces, las cosas han tomado un giro positivo para mí. Mi suegro, reconociendo mi dedicación y capacidades, me ofreció la oportunidad de gestionar un nuevo negocio, una tienda de abarrotes de autoservicio. Me gustaría ponerte a cargo. ¿Quieres intentarlo?, me propuso. Emocionada por la oportunidad, acepté con gusto. Sí, me encantaría. Por favor, déjame intentarlo. Hace 5 meses, hice la transición a este nuevo rol dentro de la empresa liderada por mi suegro. Fue el comienzo de un ambicioso proyecto con planes de abrir una cadena de tiendas de productos en general a nivel nacional. Era una oportunidad de ensueño que se materializó de manera inesperada. Gestionar la primera tienda no fue tarea fácil, desde la gran apertura hasta atraer y retener clientes. Cada paso fue un desafío. Sin embargo, estoy profundamente agradecida por el apoyo de mis amigos y la confianza que mi suegro depositó en mí. Su creencia en mis capacidades impulsó mi determinación. Ahora, al estar frente a la tienda como su gerente, siento un profundo sentido de orgullo. Finalmente, estoy haciendo lo que siempre quise, dirigir mi propia tienda, un sueño que ahora se ha convertido en realidad. Mientras buscamos expandirnos a nivel nacional, mis días son ajetreados y gratificantes. Puedo decir con certeza que soy feliz, enfrentando cada día con optimismo y lista para afrontar cualquier desafío que se me presente. Este viaje no solo me ha llevado a una carrera plena, sino que también ha iluminado mi futuro, mostrándome la resiliencia que implica empezar de nuevo. Me sorprendió bastante cuando mi suegra me halagó de forma inesperada por poder permitirme un lugar tan bonito, y sus siguientes palabras me dejaron aún más confundida. Estamos muy emocionados por mudarnos contigo, dijo, sonriendo, lo que aumentó mi desconcierto. Tuve que interrumpir un momento, solo para aclarar. A pesar de la mejora aquí, no recuerdo que hayamos hablado de mudanzas, y recuerda que actualmente estoy soltera. Mi nombre es Grace, tengo 33 años y trabajo como doctora en la Clínica de Salud de la Mujer. Mi departamento es un lugar acogedor, a solo 10 minutos en coche de la clínica, donde vivo con mi esposo Frank y sus padres. Nuestro matrimonio comenzó hace 4 años, y desde el principio, Frank dejó claro algo: quería que viviéramos con sus padres. Como hijo único, sentía una responsabilidad profunda de estar con ellos. A pesar de mis reservas iniciales, acepté de todo corazón, y así nos mudamos a un apartamento más grande para acomodarnos todos. Este arreglo significaba compartir nuestras vidas de cerca con sus padres. Al principio, ellos insistieron en que, como doctora ocupada, debería concentrarme en mi carrera y dejarles las tareas del hogar a ellos. Como doctora, debes estar abrumada. Nos encargaremos de las tareas domésticas para que tú puedas concentrarte en tus pacientes, me aseguraron. Cumplieron su promesa, manejando toda la cocina, la limpieza y otras responsabilidades domésticas, lo que me permitió dedicarme por completo a mis deberes médicos. Sin embargo, hace unos 8 meses, nuestra situación de vida dio un giro sorprendente.
Frank renunció repentinamente a su trabajo, y cuando le pregunté por qué, su respuesta me inquietó. Creo que he hecho lo suficiente por ahora. Necesito un descanso antes de empezar algo nuevo. Además, con tu salario no enfrentaremos dificultades económicas, explicó. Me quedé en shock y cuestioné la sabiduría de tomar una decisión tan importante sin consultarme. ¿Y si no encuentras otro trabajo? ¿Y si me pasa algo a mí? Le pregunté preocupada. Su respuesta fue despectiva. No hay necesidad de ser pesimista. Tenemos algunos ahorros de los que podemos depender. Pero mientras intentaba explicar la situación, mi suegra intervino. No seas tan dura con él. Grace, dijo. Frank ha trabajado mucho hasta ahora. Un descanso es muy merecido, ¿no crees? Tal vez podrías hacerte cargo un poco durante su descanso. Me quedé sin palabras, sorprendida por la injusticia de su propuesta. Mi trabajo ya era lo suficientemente exigente, y la idea de que yo debería cargar con todas nuestras responsabilidades económicas mientras Frank descansaba me parecía absurda. A pesar de enfrentarme a los desafíos diarios, encontré injusta su sugerencia. Cuando expresé mi opinión, mi suegra me miró de forma severa y me dijo, déjame recordarte, Grace, que no eres la única que está enfrentando dificultades. Mientras tú estás en el trabajo, tu suegro y yo manejamos las tareas del hogar y nuestros trabajos, sin descanso. Si sigues así, dejaremos de ayudar en la casa. A partir de ahora, estarás sola. Sus palabras me dejaron sin palabras. Con eso, tanto ella como Frank se dirigieron a la sala a ver la televisión, dejándome sola para gestionar tanto las tareas domésticas como mi carrera. Nadie más parecía estar dispuesto a ayudar. Las comidas se convirtieron en algo secundario, a menudo solo lo suficiente para calmar el hambre, pero su sabor seguía siendo costoso, favoreciendo platos como sushi, lo que solo aumentaba la demanda de más dinero para cubrir los costos de la comida. Grace, asegúrate de que haya suficiente dinero para nuestras comidas. ¿Estás tratando de hacernos pasar hambre?, decían. Incluso cuando pedí recortar los gastos, mi suegra respondía acusándome de ser insensible por querer ahorrar en comida cuando todos estábamos atrapados en casa sin lujos. Frank me acusó de ser insensible y de no cumplir con mis deberes hacia sus padres. Tal vez el divorcio sea la solución, declaró con frustración. Sintiéndome presionada, accedí a regañadientes a aumentar el presupuesto para la despensa, permitiendo que Frank y mi suegro satisfacieran sus caprichos culinarios. Un día, durante un breve descanso del trabajo, me apresuré a una gasolinera cercana para comprar algunos productos básicos. Al llegar a la caja, me di cuenta de que mi tarjeta no estaba y mi billetera se sentía inusualmente ligera, confusa y ansiosa. Corrí a casa después del trabajo. Al entrar a la sala, me encontré con la vista de un televisor nuevo y brillante. Bienvenida a casa, Grace. ¿Ya de vuelta tan pronto?, me saludó Frank, su tono inusualmente alegre. A su lado, mi suegra intervino. No es espléndido, Grace. Ambos sonreían con expresión astuta, algo que no me gustó. ¿Qué es esto? ¿Cómo lograron costear esto?, pregunté, atónita por la compra extravagante. Usamos los ahorros, respondió con desdén. Mi suegra rápidamente aprovechó la oportunidad para añadir su parte, su voz cargada de una falsa gratitud. Oh, Grace, no sabíamos que ahorrabas tanto para nosotros. Deberías habernos dicho antes. Con tus generosas contribuciones, ahora podemos disfrutar de aún más lujos. Finalmente has demostrado tu valía como nuera. Fue entonces cuando vi mi tarjeta sobre la mesa. ¿Es que usaron mis ahorros? ¿Y cómo consiguieron mi PIN?, exclamé. La respuesta fue despectiva y fría. Es fácil deducirlo. Después de todo, somos familia, declaró mi suegra, con una sonrisa astuta, insinuando que usaron el cumpleaños de Frank como PIN, sugiriendo que eso demostraba mi afecto por él. No elegí ese PIN pensando en Frank, confesé. Ese PIN ha permanecido sin cambios desde nuestro matrimonio, y mis sentimientos por Frank han disminuido significativamente. A pesar de mi revelación, tanto mi suegra como Frank continuaron con sus audaces exigencias. No has cumplido con tus deberes como no era hasta ahora, así que no hay necesidad de hacer un escándalo por esto. Tu obligación es clara, entrégales tus ahorros tranquilamente, insistieron. Ignorando completamente mis preocupaciones y derechos, exigieron que, de ahora en adelante,
esperaran 6,000 pesos al mes. No intentes esconder tus ganancias. Asegúrate de que obtengamos nuestra parte, demandaron. Sus descaradas exigencias me llevaron al límite. Esto no es una broma. ¿Por qué mi dinero ganado con esfuerzo debería estar en sus manos? Si quieren dinero, que lo ganen ustedes mismos, les respondí con frustración, dirigiéndome tanto a mi suegra como a mi suegro, instándolos a mostrar algo de decencia y considerar las finanzas del hogar antes de intentar extorsionarme. La habitación cayó en un tenso silencio. Mis palabras parecían pesar en el aire. Sin embargo, no tardaron en responder mis suegros. ¿Es esta la manera en que le hablas a tu suegra?, exclamaron. No vemos gratitud en ti. ¿De qué sirve una nuera que solo contribuye con dinero? Tu descaro es increíble. Has cruzado la línea, añadió mi suegro, enojado. Frank, atrapado en el momento, se fue a su habitación. Cuando regresó, traía consigo un papel. Era un decreto de divorcio. Para mi sorpresa, no solo estaba la firma de Frank, sino también las de mis suegros como testigos. Fírmalo si te atreves, pero prepárate para dejar este condominio. No podemos vivir con una extraña, declaró Frank, con tono frío. Al contrario que su esposa, Frank es capaz, afirmó mi suegro con firmeza. Pasaremos por alto tu arrebato como un lapsus temporal, pero cualquier otra actitud desafiante llevará a tu expulsión, amenazaron, riendo burlonamente. La ira se apoderó de mí, pero también sentí una chispa de satisfacción. Ahora no era el momento de vengarme. Conteniéndome, declaré calmadamente, voy a empezar a mover mis pertenencias y lo esencial, y me dirigí a mi habitación. Mis suegros y Frank me miraron con incredulidad, probablemente pensando que suplicarían por perdón al mencionar el divorcio. ¡Qué ingenuos! Los papeles firmados eran una clara indicación de sus intenciones. Rápidamente comencé a recoger mis cosas, preparándome para empezar una nueva vida, libre de sus manipulaciones y demandas. Declaré con firmeza, me voy, y no esperen que venga a ayudarlos, ni siquiera en tiempos de problemas. Con eso, dejé el condominio que compartíamos, con los papeles de divorcio seguros en mi poder, y busqué refugio en un hotel cercano por esa noche. Actué rápidamente y cancelé el contrato de arrendamiento del coche que Frank estaba usando. Cuando revisé mi cuenta bancaria, me sorprendió ver que el saldo, que antes era abundante con más de 25,000 pesos, ahora se reducía a solo 5,000 pesos. El descubrimiento de su gasto excesivo despertó mi curiosidad, pero afortunadamente, mi previsión financiera me había llevado a mantener reservas considerables en dos cuentas diferentes. A pesar del dolor de perder 220,000 pesos, lo vi como una pérdida necesaria para cortar los lazos con esa familia. Al día siguiente, no perdí tiempo y me dirigí directamente a la oficina de la ciudad para entregar los papeles de divorcio. Sentí una ola de alivio cuando fueron aceptados. Para asegurarme de que todo estuviera finalizado, verifiqué mi acta de registro familiar, confirmando mi estatus como divorciada oficialmente. Por fin había cortado todo vínculo con esa familia problemática. Aunque parte de mí quería celebrar, me mantuve tranquila, sabiendo que aún había más cosas por hacer. Mi siguiente parada fue una agencia inmobiliaria, donde atendí dos asuntos importantes. Primero, compré una casa para mí, utilizando los ahorros que había acumulado diligentemente a lo largo de los años. Durante todo este proceso, comprendí verdaderamente el valor de vivir la vida a mi manera. Esta realización resaltaba la importancia de la libertad, una mercancía preciosa que fácilmente puede ser comprometida. Entendí la importancia de aprovechar las oportunidades y afirmar mi autonomía sin dudar. Me instalé en mi nueva casa de un solo piso, disfrutando de su amplio salón y su cocina práctica. Este nuevo comienzo marcaba un momento decisivo, recordándome la fortaleza y la independencia que había cultivado a través de estos desafíos. Con un armario walk-in, todo para mí, estaba decidida a hacer de mi nueva casa mi verdadero hogar. Pasé el día entero amueblando cada rincón, arreglándolo todo a mi manera. Durante los siguientes 2 días, fue un torbellino de compras, adquiriendo lo esencial y disfrutando de la emoción de crear mi santuario. Aunque el gasto de reemplazar todo fue considerable, lo vi como una inversión que valía la pena para un nuevo comienzo. Unos días después, mientras cenaba alrededor de las 9 p.m., sonó el timbre.
interrumpiendo mi tranquila noche. Curiosa por saber quién podría ser a esa hora, revisé la pantalla del intercomunicador y vi una escena familiar. Frank, mi suegra y mi suegro estaban allí. Fue casi nostálgico, anticipando lo que vendría. Me acerqué a la puerta y la abrí, antes de que pudiera decir una palabra. Frank comenzó a despotricar. ¿Qué se supone que significa desaparecer sin decir nada? Esto es una locura. Su arrebato hizo que sus padres intervinieran. Frank, respira. Acordamos hablar esto calmadamente, ¿recuerdas? Intervino su madre con tono conciliador. Exacto. Mira este lugar. ¿No es fantástico? Es mucho más amplio y acogedor que nuestro departamento tan pequeño, agregó su padre, tratando de aliviar la tensión. A pesar de mis protestas, entraron en mi casa sin pensarlo. Espérenme, no pueden entrar así, sin invitación, protesté, pero mi protesta educada cayó en oídos sordos. Ya basta, este lugar es tan nuestro como tuyo. ¿Cuál es el problema con que lo visitemos?, replicó Frank, apartando mis objeciones. Con eso, comenzaron a explorar mi casa, comentando sobre la decoración. El mobiliario no es de mi gusto, comentó despreciativamente mi suegra mientras los observaba recorrer el espacio. El padre de Frank hizo un comentario apreciativo sobre el diseño. Debo admitir que el diseño es bastante decente, tal vez incluso más cómodo que nuestro departamento actual, comentó, con un tono más amable. Mi suegra sorprendió con su siguiente intervención. Nunca imaginé que podrías permitirte un lugar así. Bien hecho, querida, no nos importa mudarnos contigo. Luego agregó, sin reparos, hemos aprobado este departamento y viviremos aquí contigo. Tal vez podamos pasar por alto tus transgresiones pasadas, aunque tu comportamiento como nuera no fue el mejor. Reconocemos tu gesto al asegurar este lugar para nosotros. Tal vez Frank lo encuentre satisfactorio. Atónita por su descaro, respondí, ¿perdón? ¿Quién es la esposa aquí? ¿Y quién no se ha divorciado? Interrumpí, confundida por sus suposiciones. La habitación quedó en silencio mientras los tres intercambiaban miradas de desconcierto. No estoy casada. ¿Sabían que estoy soltera?, aclaré. En lugar de mostrar asombro, parecían incapaces de comprender mis palabras. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Crees que puedes escapar de las consecuencias de tu falta de respeto?, replicó mi suegro. Entonces, saqué el certificado de divorcio y se lo mostré a Frank, quien quedó visiblemente impactado. Esto provocó un cambio en la actitud de los tres. Grace, ¿cómo te atreves a tomar esa decisión sin consultarnos? ¿Esperas que te perdonemos?, demandó mi suegra. Sí, espero que lo hagan. Después de todo, me lo dieron para ese propósito, ¿verdad?, respondí con calma. Grace, ¿cómo te atreves a tomar esa decisión sin consultarnos? ¿Esperas que te perdonemos?, repitió, con el tono cada vez más alterado. ¿Perdón? Sus nombres estaban claramente en la notificación de divorcio. Incluirlos en ella implica que ya se tomó una decisión. No, ustedes fueron los que iniciaron los papeles de divorcio. Frank me instruyó explícitamente a que los presentara. Si era posible, puntualicé, manteniéndome firme mientras ellos procesaban la realidad de sus acciones. Así que me mantuve firme. Los tres se quedaron en silencio, sus caras enrojecidas por la vergüenza. Decidí seguir adelante con el asunto. No olviden que ustedes fueron los que me echaron. Parece que han olvidado convenientemente que el departamento en el que viven actualmente está registrado a mi nombre. Ahora que estamos distanciados, no veo razón para mantener ese acuerdo. Por lo tanto, lo he cancelado. Si no se marchan dentro de una semana, los haré sacar de aquí por la fuerza, declaré con determinación. Sus expresiones pasaron rápidamente de enojo a asombro. Sus rostros se quedaron sin color, mientras yo permanecía implacable. Ejecuté mi movimiento final. Marcando un número en mi teléfono, le hablé al receptor. Hola, lamento informarle que hay intrusos en mi casa. Sí, 3 individuos que han ingresado por la fuerza a mi propiedad. Por favor, envíen ayuda de inmediato. Había llamado a la policía mientras sus protestas resonaban en mis oídos. No asumas que puedes escapar de las consecuencias, exclamó uno de ellos. ¿Qué tipo de nuera eres? Es indignante que involucres a las autoridades en asuntos familiares, agregó otro.
Sus palabras eran un intento feudal de desviar la responsabilidad. Con sus últimas palabras aún en el aire, salieron rápidamente de mi casa, como ya había dicho en repetidas ocasiones. De hecho, estaba soltera, y finalmente mi batalla había llegado a su fin. Me había preparado para una posible represalia, esperando que me atacaran en el hospital donde trabajaba. Sorprendentemente, nunca lo hicieron. A pesar de que había vencido la notificación de desalojo de una semana, ellos se negaron obstinadamente a salir del departamento. Poco después, recibí una llamada del agente inmobiliario, indicando los próximos pasos para resolver la situación. Cuando llegaron las autoridades, les informé que esos individuos me eran extraños. En consecuencia, fueron acusados de allanamiento de morada y tratados de acuerdo a la ley. Cada uno recibió una multa de 3.500 pesos, pero, como era de esperarse, ninguno pudo pagar. Un familiar de la zona rural intervino y se encargó de cubrir las multas en su nombre. Luego, fueron reubicados por la fuerza en el campo. Es probable que, para este momento, estén trabajando en una granja, sin remuneración, bajo la supervisión de su familiar. Por mi parte, la vida sigue fluyendo con tranquilidad. Estoy abrazando mi independencia recién recuperada. He redescubierto las alegrías de vivir sola después de años de poner a los demás antes que a mí misma. Cada día se siente como un nuevo comienzo. A partir de ahora, estoy decidida a saborear cada momento y aprovechar las oportunidades que se presenten, asegurándome de aprovechar al máximo esta vida tan valiosa. La soledad pacífica me permite reflexionar y crecer, recordándome la importancia del autocuidado y los límites personales para lograr una vida equilibrada y plena.